En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer, con otro tema coyuntural de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. Siga Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. La realidad pone los pies de los ciudadanos sobre la tierra. Imperiosa necesidad de retomar actividades productivas y retomar la senda que se traía antes de marzo de 2020, volver al colegio, la gran incógnita de estos días, y saber si los menores están en condiciones de llegar a las aulas, conservar protocolos de bioseguridad y cumplir con un escenario que se puede volver foco de contagio y transmisión a cada uno de los hogares. Miles de inquietudes y enigmas que no dejan despejar si verdaderamente se tiene el escenario para el salón de clase, la recreación, la alimentación, el transporte y las óptimas condiciones para una conexión digital con aquellos que en alternancia permanezcan en los hogares. Atmósfera que debe despejarse desde el próximo lunes cuando lleguen los colegios privados a las salas de clase. 8 días más tarde, los colegios públicos harán lo propio. Medidas de evaluación que pueden traer un tercer pico de la pandemia, pero hay que correr el riesgo. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Retorno a actividades escolares siembra diatriba a los padres con el regreso de sus hijos al colegio. Medidas de seguridad frente a pico epidemiológico, el gran dilema. Apuesta del Ministerio y la Secretaría de Educación es retomar asistencia presencial de manera alterna en el sistema formativo colombiano. Imperiosa priorización de regreso a clases gradual y bioseguro para atajar enormes brechas tecnológicas y sociales que sacó a flote el COVID-19. Luz verde que contrasta con temor particular de cada hogar frente a las condiciones de la pandemia en Colombia. Necesidad flagrante de seguir extremando los cuidados y apelando a la responsabilidad de los menores de edad. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Adecuación de instituciones educativas que delinea lógicas en las relaciones prácticas y diseño de ambientes académicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula física y virtual, modalidad de interacción e interrelación más allá de lo instrumental que pueda certificar la eficacia y validez del acto pedagógico, escolaridad que en el último año mantuvo la continuidad educativa de manera no presencial, apela a la coherencia paternal que permita aplicar un plan para el regreso seguro a las aulas. Reactivación de colegios, públicos y privados, requiere del incondicional apoyo de los padres a niños y niñas en su regreso a un ambiente presencial nuevo y remodelado. Esfera del conocimiento que detiene la deserción y el daño invisible sobre la economía, la salud mental de los educandos y el desarrollo de cara a futuro en el país. Para muchos es imprescindible que los niños y jóvenes regresen a las aulas. No puede seguir el aislamiento de la educación, como lo dijo a Noticias Caracol el director del Instituto Colombiano de Neurociencias, Jorge Eslava. Es imprescindible que regresen a las clases cuanto antes. Número uno, porque ya sabemos cuánto se afectan lejos de las aulas. Hay estudios a granel que lo demuestran en todo sentido, en su salud mental, en su desarrollo académico, en sus posibilidades de futuro, en la inequidad que golpea a nuestro país, que se ensancha cada día que pasa esta pandemia. Así es que por ese lado
es imperativo que regresen para evitarles eso. Por otro lado, porque los niños hoy, sabemos bien, no se afectan con el COVID como los adultos. Desafortunadamente, hace un año, cuando esto empezó, no sabíamos nada sobre el COVID y obviamente vamos a proteger a los niños y por eso lo cerramos. Con el paso del tiempo hemos aprendido que no, que los niños se afectan muchísimo menos. Para decirlo de una manera muy simple, aun cuando caricaturesca, pero es más o menos así, para los niños el COVID es prácticamente una gripa. ¿Que algún niño se ha enfermado gravemente? Sí, efectivamente. También se han enfermado de gripa gravemente en el pasado y se han muerto de gripa, para no mencionar paludismo, dengue y todo lo demás. Así es que el segundo elemento para tratar es que para los niños el COVID no tiene esa gravedad. Y en tercer lugar, el asunto del vector, del niño como vector, si bien es cierto, en una magnitud mucho menor de la que se le ha supuesto. Entonces, cuando usted combina esos tres elementos para tomar una decisión, el peso de los elementos a favor es abrumador para llegar a la conclusión de que los colegios deben abrir a la mayor brevedad. No es un invento mío. En el mundo entero así lo han entendido y así han procedido. Colombia está rezagada respecto del planeta en ese sentido, para desgracia de nuestros niños. Triangulación de factores habla de la importancia de retomar actividades en los colegios y Colombia parece rezagada también en este proceso. Vuelta a clases de manera presencial, iguala oportunidades y genera crecimiento en un núcleo social ávido de un escenario de estudio en el cual potenciar las competencias de compañerismo al tiempo que se activa en el ciudadano un pensamiento crítico e independiente. Trabajo pedagógico en casa denotó las limitaciones del sistema formativo colombiano para activar saberes y destrezas centrándose en la interacción de los sujetos en el ecosistema digital. Medidas de orden social, económico, religioso y tecnológico cuestionaron el impacto de un proceso de circulación, percepción y apropiación de los contenidos temáticos desde la implementación de los dispositivos de pantalla en el entorno académico. La discusión de fondo son las condiciones que se requieren para volver a las aulas de clase de forma presencial, como lo indicó a Noticias Caracol el ejecutivo de FECODE, Nelson Alarcón. Nosotros desde FECODE, aquí la discusión no es el tema de volver. Aquí todos los maestros y maestras, FECODE institucionalmente estamos de acuerdo en regresar. Hay que volver a las aulas. Aquí la discusión es cuáles son las condiciones realmente que se requiere y que se necesita para salvaguardar la vida y la salud de los jóvenes y los niños. Aquí sí realmente el gobierno nacional ha invertido o invierte los recursos para adecuar las instituciones que se requieren y se necesitan, esas adecuaciones e implementación de los protocolos de bioseguridad. Aquí hay que salvaguardar la vida y la salud de los jóvenes y los niños, que se contagian menos, pero sí se contagian. ¿Pueden fallecer? Claro que sí. Aquí es como las condiciones. Nosotros desde el año inmediatamente anterior, desde el 8 de mayo, le hemos realizado un sinnúmero de propuestas al gobierno nacional para preparar la escuela del retorno, como nosotros lo hemos denominado. Hoy se requiere y se necesita adecuarla, prepararla. Las más de 9.351 instituciones públicas que hay en el país y más las 9.850 instituciones privadas. Hay que prepararlas. Aquí también el tema de la planta de personal es muy importante. A las instituciones hay que adecuarlas y prepararlas para recibir a los estudiantes. Educación de calidad y con bienestar llama a desplegar tácticas de gestión para repensar la biosfera escolar que reúne a 10 o 12 estudiantes en un aula de 50 o 60 metros cuadrados y atiende a otro porcentaje igual o superior desde una atmósfera remota, contexto en el que los recursos básicos de las TIC convergen con los modelos pedagógicos en apoyo y soporte dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el aula física y virtual, la interacción profesor-estudiante, mediada por las TIC, se convierte en agenciadora de conocimiento e impacta el acto educativo. Reflexión de país se debe concentrar, más allá del uso y apropiación de la herramienta instrumental, en buscar la manera idónea de abordar el desarrollo emocional y cognitivo de la juventud que tuvo una disrupción con la brecha desigual digital que existe en el territorio nacional. Lo cierto es que bajo las condiciones actuales no se puede retomar la presencialidad, pues no hay los recursos para implementar las medidas de bioseguridad, como lo exaltó en Noticias Caracol el ejecutivo de FECODE, Nelson Alarcón.
Claro, mire, realmente el gobierno ha dicho que ha girado 400.000 millones de pesos a las entidades territoriales, a las 96. Son insuficientes, pero realmente hoy hay una falta de política y asumir las decisiones en cada una de las entidades territoriales, porque ni siquiera han incorporado a sus presupuestos los recursos en la inmensa mayoría, y solamente donde los incorporaron se han ejecutado 64.000 millones para empezar el proceso de adecuación de las instituciones educativas. Hoy se requiere, hoy los maestros, por ejemplo, no tenemos salud y seguridad en el trabajo, hoy es precaria, hoy se requiere y se necesita, se requieren enfermeras escolares en las instituciones públicas. Infraestructura operativa y recurso humano son falencias graves en las instituciones para retomar la presencialidad. Construcción de relaciones en las plataformas sociales encuentra puntos de inserción en la sociedad que ahora se debe trasladar al universo educativo. Escenario discursivo y de concepción que no se circunscriba a argumentos de hambre, maltrato, abuso, soledad, depresión y disfuncionalidad del concepto de familia que complejiza el aprender a aprender en los espacios académicos desde los postulados de la educación moderna. Retomar la normalidad, hacer frente a la recuperación productiva del país, pide una reapertura gradual y progresiva de las instituciones de educación bajo las condiciones sanitarias que permita volver a la presencialidad. Carencias de la escuela siempre han sido señaladas por FECODE, pero ahora las quieren solucionar en medio de la pandemia, como lo aseguró a Noticias Caracol el director del Instituto Colombiano de Neurociencias, Jorge Eslava. Si alguien ha señalado todas las carencias de la escuela desde siempre, no desde la pandemia, es FECODE. Y lo que no puede pretender FECODE es que en el año de la pandemia, con la escasez de recursos de la pandemia, en la situación de la pandemia, ahora tengamos que solucionar todos los defectos estructurales de la educación en el país de décadas para poder abrir. Entonces, lo que no se puede es pensar que en la mitad de la tormenta le exijan al capitán que arregle la nave, que la ponga bonita, que la pinte bien, que le cambie las velas y todo lo demás. ¿Que hay carencias? Claro que hay carencias. ¿Que quisiéramos mejores condiciones? Claro que quisiéramos mejores condiciones, eso no tiene discusión. No solamente los maestros, los médicos que han tenido que atender pacientes en medio de las carencias del sistema de salud, por supuesto. La fuerza pública que ha tenido que hacer su labor en medio de sus dificultades, por supuesto. El país entero ha tenido que asumir esta emergencia poniendo de su parte inclusive su sacrificio, por supuesto. ¿Por qué razón los maestros pretenden marginar? Los maestros no, me corrijo, FECODE, porque muchos maestros no. ¿Por qué razón FECODE pretende marginarse del esfuerzo de todo el mundo? Estamos en la mitad de una tragedia, de una pandemia, y no se puede pedir que solucionemos todos los defectos estructurales de la educación del país durante décadas antes de abrir colegios. Eso es injusto con los niños. Eso no está bien. Eso es una presentación maniquea que solamente busca evadir una respuesta concreta. ¿Cuál? La necesidad de que los maestros todos entiendan la tragedia del momento y colaboren para que los niños puedan tener lo que necesitan. Hay que entender la tragedia del momento y adecuarse a las situaciones como lo han hecho todos los sectores en esta coyuntura. Concordancia de esfuerzos del sector educativo y salud para revisar cómo avanzan los indicadores clave para este proceso de reactivación permiten vislumbrar una tarea de corto plazo para el ente gubernamental, romper la burbuja de aislamiento y fijar las bases para zanjar las dificultades de conectividad, acceso a Internet y ausencia de equipos tecnológicos que dificultó e impidió el proceso educativo de muchos niños en todas las ciudades del país. Reinvención didáctica de la escuela implica asumir el paradigma que trae transformar los esquemas pedagógicos tradicionales para implementar las plataformas de sistemas de gestión de aprendizaje LMS y el modelo de virtualidad en la escuela primaria y secundaria. Los maestros quieren volver, pero piden condiciones mínimas para el acto educativo de los niños y jóvenes colombianos, como se escucha en este testimonio del ejecutivo de FECODE, Nelson Alarcón, en Noticias Caracol. Nosotros queremos volver, nosotros queremos regresar. ¿Estamos listos? ¿Acaso es pecado pedir condiciones mínimas para salvaguardar la vida de los jóvenes y los niños? ¿Acaso es pecado pedir mínimo conectividad, elementos tecnológicos, cuando el Estado, en medio de esta pandemia, solamente ha invertido en elementos tecnológicos el 1% cuando lo necesita y lo requiere? Hoy los maestros y maestras hemos hecho los grandes sacrificios
de 12, 14, 15 horas diarias, como felicitamos a nuestro personal de salud en todos los niveles, y lo cual lo respaldamos y lo seguiremos respaldando porque también hay una deuda histórica. Nosotros hoy hemos invertido, los maestros y maestras, comprando paquetes de conectividad, de WhatsApp, la fotocopia para enviarle al mensajero o la mensajera a llevarle las actividades pedagógicas y académicas. Estamos listos. Nosotros le hemos propuesto al gobierno, realicemos una verificación mínima de las condiciones en cada una de las instituciones educativas, y donde se cumpla, donde esté bajo el nivel del tema de la pandemia, los picos epidemiológicos, retornemos, pero de una manera segura. Que se regrese, pero de manera segura, para docentes y estudiantes en los colegios públicos y privados. Educación presencial, e-learning o blended, alternancia de los actores del sistema formativo, trae consigo una praxis comunicativa que conlleva a preguntarse por la concepción sobre el uso de las TIC en el aula, involucramiento de los actores en un proceso formativo que determina los encuentros, las prácticas y el diseño de las estrategias pedagógicas, encuentros entre profesor y estudiante durante el proceso de academización. Oposición rotunda al regreso presencial de los hijos a clases debe ser matizada para mitigar las ingratas experiencias que dejaron las aglomeraciones, fiestas y reuniones de fin de año que propiciaron la segunda ola de contagio en medio de una administración pública que improvisa en todo y no ha podido proporcionar una vacuna a la población. Claro es que no podemos esperar a que se solucionen todas las dificultades históricas del sistema educativo para volver a las aulas, como se extrae de este audio de Noticias Caracol con el director del Instituto Colombiano de Neurociencias, Jorge Eslava. Por supuesto, la alcaldesa dijo en noviembre, por sobre mi cuerpo muerto se quedarán los niños en las casas. Y tiene toda la razón. Lo que no entiendo es cómo los maestros, algunos maestros, o mejor FECODE, insiste en ir en contra de lo que todo el mundo entiende. La necesidad terrible que tienen los niños de que sus maestros cumplan con su deber y regresen a las aulas. Y le repito, eso de esconderse detrás de la deuda histórica de la nación con la educación, que es cierta, es una reflexión maniquea que pretende tapar el sol con los dedos. No es cierto, no podemos esperar a que se solucionen todas las dificultades del sistema educativo para regresar al aula. Y le repito, lo mismo le pasó a los médicos, lo mismo le pasó a la fuerza pública, lo mismo le ha pasado a la nación entera, que en medio de las dificultades, en medio de las carencias, en medio de la deuda histórica, han tenido que asumir esta pandemia por una sola razón, porque nadie pidió la pandemia llegó y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y no puede ser que los maestros que debían darle a sus alumnos ejemplos de que lo que hay que hacer, hay que hacerlo, ahora tengan esa posición tan maniquea. No puede ser. Médicos, fuerza pública y el país entero, en medio de dificultades y carencias, han tenido que asumir esta pandemia. Impacto del COVID-19 en el sistema educativo dotó de flexibilidad a la escolarización, al vaivén de las condiciones de la epidemia y las regulaciones de las autoridades en salud pública nacional y distrital. Valoraciones, preparación y aislamiento estarán sujetos a las condiciones de cada comunidad académica, realidad de infraestructura operativa y de espacios de recreación que se priorizan para atender las particularidades de trabajo con las capas más jóvenes de la población colombiana, adopción de protocolos de seguridad en pro del bienestar escolar y el apoyo socioemocional, cultura del cuidado y el autocuidado, será el que garantice el derecho a la educación y promueva la salud mental y emocional de los estudiantes colombianos, cambio social que se consolida con la definición de las sociedades digitalizadas, espacio en el que el acceso a la educación y la información es denominada fuente de productividad, poder y transformación. Antes que especular, hay que ir a la realidad, a los escenarios y certificar si se cumplen o no las medidas y protocolos de bioseguridad para proteger la vida, como lo recalcó en Noticias Caracol el director del Instituto Colombiano de Neurociencias, Jorge Eslava. Evidentemente que sí, claro, muchas instituciones públicas están en condiciones de regresar. Habrá alguna que no, por supuesto, y esa que no, pues no. Ahora, lo que no tiene sentido es que habrá que nombrar una comisión para todo. No, para eso están las autoridades. Para certificar que un bar está incumpliendo las normas no se nombra una comisión, se envía a la autoridad, para que sea la autoridad la que verifique si están dadas las condiciones sí o no. En este caso igual.
Las autoridades de educación deben certificar si los colegios si el colegio fulano o sutano está en condiciones de abrir. Y si lo certifica, pues abre. Las entidades de salud, en conjunto con la Secretaría de Educación, son las que deben certificar la idoneidad de abrir o no abrir. El web learning o mobile learning, desarrollado en medio de esta pandemia, urge asimilar las estrategias de aprendizaje y establecer modelos pedagógicos para ambientes virtuales sustentados en las teorías del aprendizaje y de la educación. Establecimiento de lineamientos y estándares de calidad que diseñen contenidos y materiales para la alternancia de la educación básica y secundaria de los colombianos. El Ministerio de Educación, como ente rector del sector en el país, debe encargarse de generar procesos y tácticas para que la educación y learning se implemente en los centros educativos sin obviar los procesos de adaptación por los que tiene que pasar. Concepto de la semipresencialidad o educación a distancia, con el uso de las TIC en el desarrollo pedagógico, trasciende el aula de clase y requiere profundizar el apoyo a la presencialidad y el impacto que puede tener sobre el proceso educativo al transformarse. La gran pregunta paralela que sale a flote es si la probabilidad de contagio de los menores es igual que la de los mayores. El tema está en los síntomas que se exteriorizan, como lo reseñó en Noticias Caracol el pediatra José Guillermo Forero. Bueno, lo que a ciencia cierta se sabe de la transmisión del COVID-19 en los niños es que pueden tener la misma posibilidad de infección o de ser contagiados de lo que tiene un adulto o un adulto mayor. Lo que sucede es que muy seguramente los niños, a pesar de que se contagien con el virus, pueden tener unos síntomas muy leves o no presentar síntomas, lo que nosotros en medicina llamamos pueden pasar asintomáticos, es decir, que pueden tener el virus, pero no tener ninguna manifestación del mismo. O sea, realmente el COVID es un virus que produce una reacción inflamatoria que puede ser diferente en varias personas, es decir que hay adultos que pueden estar contagiados y no presentar ningún síntoma, como hay adultos jóvenes que pueden que no tengan ningún factor de riesgo y presentan, ellos mismos hacen una reacción inflamatoria muy severa hacia el virus que hace que los lleve a falla respiratoria, falla renal o a otros, digamos, un choque multisistémico. Lo que hemos observado es que al parecer los niños o hay muy pocos niños que hacen esta reacción inflamatoria severa y la gran mayoría de niños lo que hacen es una respuesta inflamatoria leve que se manifiesta con síntomas muy leves. Entonces, realmente, pues al principio pensamos en la pandemia que los niños iban a tener más síntomas y que vamos a tener más pacientes hospitalizados y mayor morbilidad en los niños, pero realmente nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay muchos adultos y las ocupaciones de las unidades de cuidados intensivos de adultos son altas, las unidades de cuidados intensivos pediátricos no son tan altas y no era lo que estábamos esperando al inicio de la pandemia. Reacción en los niños no ha sido tan alta como se esperaba, pero eso no es excusa para relajarse y luego tener consecuencias que lamentar. En la concurrencia TIC presencialidad hay más incertidumbres que certezas. Intento de abordar el aprendizaje significativo partiendo de los recursos y herramientas digitales, suscita la pedagogía crítica como un requerimiento para desarrollar ideas y pensamientos en los estudiantes, equilibrio de la propia autonomía que posibilita el abordaje de una nueva visión tecnológica que se encarga de construir nuevas formas de adquisición de saberes. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Diatriba social está en la perentoria necesidad de regresar a las aulas. El saber que si bien los menores tienen menos impactos de contraer el COVID-19, es perentorio recalcar a los mismos menores la importancia del uso del tapabocas, el lavado constante de las manos, conservar el distanciamiento social y mantener los protocolos de bioseguridad, despojarse de temores y con argumentos decidir lo mejor para sus hijos. Educación en un sistema presencial o remoto. Esa es la cuestión. Columna que usted puede leer esta semana en pulso.com y sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web
www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Regreso no será fácil. El desafío es enorme. La educación no puede tener otro año de confinamiento. Secuelas de la pandemia serán devastadoras para quienes se han quedado rezagados por la falta de herramientas tecnológicas y la ausencia de recursos económicos. Función social del gobierno es dotar de infraestructura óptima a las instituciones de educación y garantizar las condiciones de bioseguridad a un espacio complejo en donde caras vemos, pero cómo se cuidaron no sabemos. Contorno formativo reúne a docentes, muchos mayores de 60 años y estudiantes con comorbilidades como diabetes, hipertensión, asma, obesidad, entre muchas otras. Accidentado trasegar debe acometer las implicaciones de aprendizaje, salud mental, nutrición, elementos psicosociales y aplicaciones especializadas que se requieren para garantizar acceso de equidad al conocimiento. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.